Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Agustín y en el video de hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de conocer cuál es el perfil de inversor de cada uno y cuáles son las ventajas al momento de operar, de conocer estas características de cada uno y en consecuencia cómo uno va a operar en el día a día y en principio cuáles serían aquellos activos o instrumentos, ¿sí?, que se adapten más al perfil de cada uno para operar en el día a día. En cuanto a cómo saber cuál es el perfil de cada uno, de cada una al momento de operar, hay muchas herramientas y prácticas para poder averiguarlo. Pero lo importante, ¿sí?, que tenemos que entender nosotros es que antes de invertir en cualquier tipo de instrumento, en cualquier tipo de activo o en cualquier tipo de empresa, tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos y cuál es en consecuencia nuestro perfil de inversor para saber cuál es el activo que más se adapte a nuestro perfil de riesgo. Porque recuerden que en el ámbito de las inversiones, cuando uno comete errores, estamos hablando de perder dinero. Ahora sí, empecemos. La consulta más común que recibo en las redes sociales o incluso en los comentarios de los videos es qué tipo de instrumento, qué tipo de acción, qué tipo de empresa recomiendo para invertir. Y la respuesta siempre comienza redactándose de la misma forma y es que todo depende de tu perfil como inversor o como inversora. Aclarado este punto, después uno puede hacer distintos tipos de recomendaciones según el perfil de inversor, entendiendo el riesgo que implica invertir en este tipo de activos o en este tipo de empresas. En cuanto a cómo averiguar o cómo saber cuál es tu perfil de inversor, en internet hay muchos test del perfil del inversor que podemos acceder de manera gratuita. En la descripción del video te voy a dejar algunos de los links de estas páginas para que tengas en cuenta y puedas ingresar. En esos test que podemos encontrar en internet o algunos inclusive están en las páginas o plataformas de los brokers donde ya uno invierte, te van realizando distintas preguntas como qué tipo de instrumento utilizas o utilizaste para saber cuáles fueron tus experiencias invirtiendo, qué tipo de conocimientos tenés en inversiones, porcentajes que ahorras de tu sueldo, de ese ahorro que tenés, cuánto tenés pensado destinarlo a inversiones, cuál es tu plazo de inversión. Te preguntan también cuestiones como la edad, objetivos de inversión y otras preguntas que en base a tus respuestas van a ir armando tu perfil de inversor que puede arrojar o que puede determinar en principio tres grandes grupos o resultados. El primero es de perfil conservador, que prioriza la seguridad de sus inversiones por sobre el rendimiento que puede llegar a obtener, por lo que este tipo de inversor normalmente elige instrumentos financieros que den certeza sobre el rendimiento que va a obtener y en qué plazo lo va a obtener. ¿De qué hablamos cuando hablamos de este tipo de instrumentos? Y bueno, puede ser un plazo fijo, invertir en mercado pago, invertir en bonos, es decir, instrumentos de renta fija o cuentas remuneradas en donde uno ya sabe cuál es el rendimiento que puede llegar a tener y el riesgo es realmente muy bajo. Lo que hay que tener en cuenta en este caso es que a veces las rentabilidades que se obtienen son tan bajas que pueden llegar a ser negativas, es decir, que perdemos poder de compra, ¿sí? Recuerden que muchas veces el riesgo está asociado a la ganancia y a menor riesgo, menor es la ganancia potencial que podemos llegar a tener. Después podemos hablar del perfil de tipo agresivo, que prioriza el rendimiento por sobre el riesgo hasta el punto de estar dispuesto a asumir pérdidas por esas potenciales ganancias que puede llegar a obtener con sus inversiones. La idea de un perfil agresivo es buscar cuál es el instrumento que mayores rendimientos le va a dar, asumiendo el riesgo que esto implica. ¿Qué tipos de instrumentos serían para un perfil agresivo? Y podemos hablar de acciones con alta volatilidad, podemos hablar de criptomonedas, de opciones o de operar futuros. Y por último tenemos lo que es el perfil moderado. Dejo al último este tipo de inversor porque es un resultado de la combinación de los dos perfiles de inversor anteriores y busca un balance entre el riesgo al cual se puede exponer el capital y los rendimientos en consecuencia que se puede llegar a obtener. Y en cuanto a los instrumentos, serían los mismos que los anteriores, pero va variando la proporción de cada uno según cuál conozca más o con cuáles instrumentos se sienta cómodo. Es decir, que busca un equilibrio entre lo que es un perfil moderado y lo que es un perfil ya más agresivo. Todos los perfiles de inversor tienen sus ventajas y sus desventajas naturalmente, pero para mí todo se resume en que no es que uno vaya y elige cuál es el tipo de inversor
con el cual le gustaría empezar, sino que todo se resume a la experiencia que uno va ganando en el mercado. Todos comenzamos desde un perfil conservador, porque el perfil de cada uno, como comentamos anteriormente, está atado en gran parte con el grado de conocimiento que tenés sobre las inversiones, al menos en la mayoría de los casos. Y en cuanto vayas adquiriendo nuevos conocimientos, claramente vas a tener mayor información, vas a tener más seguridad y vas a ir desarrollando un método el cual te va a permitir obtener cada vez mejores rendimientos y en consecuencia cada vez vas a querer arriesgar más para justamente obtener mejores rendimientos de tus inversiones. Es decir, que uno va comenzando con un perfil ya más conservador, ¿sí? Y a medida que vaya ganando experiencia en el mercado, va a ir pasando a un perfil más moderado o agresivo para justamente tener mayor rendimiento de lo que son sus inversiones. Ahora, ¿cuál es la ventaja? ¿Por qué es importante saber cuál es tu perfil de inversor antes de comenzar con tu primera inversión, de armar tu cartera de inversiones o comenzar con cualquier tipo de instrumento? Y lo primero que tenemos que destacar es que principalmente te vas a ahorrar tiempo y dinero. Y esto pasa porque si vos vas y armás tu cartera, si vos invertís en base a recomendaciones de los demás sin hacer un análisis previo, tarde o temprano, si esas acciones, si esos activos no se adaptan a tu perfil como inversor, vas a querer desprenderte de esas posiciones, es decir, que vas a querer vender esas empresas o esas acciones o cualquier instrumento en el que te hayas posicionado. Vas a perder tiempo porque podrías haber estado posicionado en otra empresa con ese mismo capital y podrías haber obtenido mayores rendimientos, y hasta podríamos hablar desde un lado psicológico, porque si vos ingresas en un activo o en una empresa que es demasiado volátil, es decir, que el riesgo no se adapta a tu perfil como inversor, seguramente tarde o temprano vas a terminar vendiendo esa posición y vas a terminar perdiendo plata porque vas a salir de tu acción, vas a salir de esa empresa en cualquier momento, incluso asumiendo pérdidas, y vas a estar pagando comisiones innecesarias. Si bien no son muy altas las comisiones, por ejemplo en el caso de los CDR no son muy altas, pero sí son totalmente innecesarias porque vas a pagar comisiones para entrar en un activo que no querías, lo vas a vender porque vas a volver a pagar comisiones y después vas a tener que volver con el circuito de comisiones una vez que vos quieras posicionarte en un activo que ya sí se adapte más a lo que es tu perfil como inversor. Entonces, una de las primeras cosas que yo tendría en cuenta o que te puedo recomendar que tengas en cuenta al momento de invertir es justamente eso, que sepas cuál es tu tolerancia al riesgo, qué rentabilidad buscas, cuál es el plazo, cuál es el horizonte de tiempo de tus inversiones, cuáles son tus objetivos, por qué, esto es muy importante saberlo, por qué empezás a invertir, y todo esto se resume en conocer tu perfil de inversor. Y en base a esto buscas empresas, activos, instrumentos que se adapten a lo que es tu perfil como inversor. Pero más allá de todas las características que puede tener cada persona al momento de invertir, la diferencia la va a ser la capacitación. Cuanto más sepas de un activo o de una empresa o de cualquier instrumento financiero, mayor rendimiento le vas a poder sacar a tus inversiones. Por ejemplo, si hablamos de inversiones en bolsa, es decir, si hablamos de acciones, por ejemplo en Argentina vos podés comprar acciones a través de lo que son los CDRs, que son certificados que replican a las acciones en el exterior. Si no sabes qué son los CDRs, en la descripción del video te voy a dejar un link en donde comento, en donde hablo de lo que es este tipo de inversión, que lo recomiendo al momento de operar porque te ofrece muchas alternativas de inversión. Pero volviendo a lo que hay que tener en cuenta al momento de invertir en bolsa, podríamos hablar de análisis técnico, análisis fundamental, estar al tanto de las noticias en los principales portales como puede ser Investing o Yahoo Finance, cuál es el potencial, ¿sí? Esto es muy importante, cuál es el potencial de las empresas, ¿sí? A futuro, cuál es el potencial también del sector en donde se desempeñan las empresas. Y en cuanto a la tendencia, también podemos ver los rendimientos de los últimos 10 años o 5 años, que no te asegura rendimiento futuro, pero sí te va diciendo cómo viene haciendo las cosas la empresa. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en un gráfico de General Motors, que la empresa no venía haciendo muy bien las cosas que digamos, pero en este último tiempo hizo cambios a nivel objetivos y enfocados directamente a lo que son los autos eléctricos, que fue muy bien recibido por el mercado, y esto lo refleja claramente el precio que tuvo la acción, es decir, en el movimiento, en la suba que tuvo la acción en el último tiempo. Otro aspecto que podemos tener en cuenta son los pagos de dividendos, presentaciones de balance, es decir, que esperan los analistas en cuanto a los resultados, proyectos. Y por ejemplo podríamos hablar de Apple, que quiere meterse en la industria de autos eléctricos para el 2024 o 2025. Cuanto más sepas de cualquier activo en especial,
mejores inversiones vas a ir realizando con el paso del tiempo. Cuanto mayor información tengas, ¿sí? Cuanto más te informes, vas a poder comprar a mejores precios. Porque recuerden que la diferencia, que la verdadera ganancia, se hace al momento de comprar y no de vender. Uno cuando corre atrás de la noticia, cuando compra atrás de la noticia, ya perdió gran parte de esa potencial ganancia que pudo llegar a obtener. ¿Y cómo hacemos? Se preguntarán ustedes, para comprar en precios bajos, y la única alternativa es estar informado. Pero lo importante que quiero que te lleves de este video, y ya con esto vamos finalizando, es que entiendas que la experiencia es la que va a ir haciendo que cada día sea mejor inversor o inversora, y en consecuencia entiendas o sepas con qué tipo de activos o con qué tipo de empresas te sentís más cómodo. Lo único que falta es empezar. Puedes empezar con un perfil conservador y conforme vayas aprendiendo, conforme vayas ganando experiencia en el mercado, vas a ir adquiriendo distintas herramientas que te van a permitir tener mejores rendimientos y poder darte el lujo de arriesgar un poco más lo que es tu capital. Otro punto importante es que también entendamos que la cabeza juega un papel fundamental. Muchas veces creamos oportunidades donde no las hay y creamos escenarios de pánico en donde creemos que tenemos que vender cuando en realidad deberíamos aprovechar esas oportunidades de caída en los precios, de baja en los precios, para comprar a precios más baratos, porque recuerden que la ganancia, la diferencia, se hace cuando uno compra y no cuando uno vende. Para ser rentable hay que conocerse a uno mismo y tener bien en claro cuál es tu porqué, qué es aquello que te motiva y te lleva a invertir en los mercados financieros. Cuando tengas bien en claro cuál es tu porqué, lo demás viene solo. Nos vemos en la próxima.